Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches con todos. En breves instantes vamos a empezar con el webinar del día de hoy, donde vamos a tratar un tema muy importante que es la diabetes. Así que, chicos y chicas, atentos a esta información increíble sobre cómo nosotros vamos a conocer la diabetes, a su vez, cómo ayudarnos con nuestra alimentación. ¿Cómo evitar? Todos esos consejos, esas sugerencias son importantes nosotros tenerlas en cuenta en el día a día, ya que la diabetes es una enfermedad que cada vez gana más espacio, más terreno en nuestras poblaciones. Por tal razón, vamos a dar este tema sobre la diabetes. Así que esperamos un minutito a que se sigan ingresando más personas para todos beneficiarnos de esta increíble información. Así que chicos, chicas, vamos a empezar con lo que es este temita sobre la diabetes. Así que cualquier inquietud que ustedes tengan la ponemos en el chat y nosotros la revisamos y con gusto les podemos contestar. Así que atentos, chicos. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la diabetes? Sí, aquí justamente en esta portada está esto es un glucómetro a través del cual nosotros pinchamos el dedito, colocamos en una cintilla y le colocamos esta maquinita que se llama glucómetro. Y ahí vamos a medir cómo está tu glucosa, ¿sí? ¿Qué es la glucosa? Es el azúcar que hay en la sangre. Entonces, a través de este glucómetro, nosotros medimos la concentración de glucosa en tu sangre. Es importante saber ese valor porque este nos va a dar un indicativo de cómo está tu glucosa a nivel sanguíneo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con este webinar. Mi nombre es Nixon Díaz Loján, soy médico, especialista en medicina alternativa, hacemos docencia por alrededor ya de 11 años y para nosotros es un gusto y un placer dirigirnos hacia ustedes con esta increíble información. Esta información que vamos a compartir en ningún momento pretende dar un diagnóstico o un tratamiento. Son sugerencias especialmente para nosotros prevenir, ¿sí? Si nosotros conocemos cómo evitar enfermedades, qué bueno es para nuestro cuerpo y para nosotros también, inclusive sugerir a nuestros familiares para que no padezcan este tipo de padecimientos. La diabetes. Cuando nosotros hablamos de diabetes, diabetes quiere decir muchas cosas que está sucediendo o atravesando nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad ya es un sinónimo que estoy en camino hacia una diabetes. El consumo de demasiado grasa, carbohidrato, también me dice lo mismo. La falta de consumir agua. A lo mejor el estrés, la tensión, el que yo tengo un cuello que se me haga negro, lo que se denominaba acantosis nígrica. Eso ya quiere decir que estoy en un desorden en mi estilo de vida, en mis hábitos alimenticios. Por eso, acuérdense de estas terminologías. Diabetes se puede decir que es un síndrome donde el paciente que desarrolla esta enfermedad no solamente su páncreas, sino cada uno del resto de los órganos, poco a poco se va deteriorando a tal punto que vamos a tener un desequilibrio de todos nuestros tejidos. Entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de la concentración de glucosa en la sangre. Y generalmente esto está debido a que el páncreas no produce insulina en la suficiente cantidad o de la forma adecuada para que ella haga su función. Entonces se puede decir que la diabetes es una enfermedad por falta de insulina o la insulina es de mala calidad. O a lo mejor
Nosotros consumimos demasiada insulina porque comemos demasiado carbohidrato y lo estamos haciendo trabajar a nuestro páncreas en demasiada cantidad, ¿sí? Eso es lo que vamos a entender en esta noche. Cuando hablamos de diabetes, diabetes no es una enfermedad que nos está acosando en la actualidad. Hay datos, hay cronología que habla desde hace 1500 años antes de Cristo. Por ejemplo, hay papiros, los papiros de Ebers. Ahí se hace referencia ya al padecimiento como hoy en día lo conocemos, la diabetes. Inclusive, se describe como una sintomatología de la diabetes que ellos la trataban con algunos remedios a base de determinadas cocciones de plantas. Inclusive hace 1000 años antes de Cristo, en la literatura hindú, en los Vedas, describen de la orina pegajosa. ¿Y cuál es la orina pegajosa? La orina que tiene altas concentraciones de azúcar. Y esta orina obviamente tenía un sabor dulce, un sabor a miel, que atraía a las hormigas. Entonces el paciente cuando iba a orinar y donde él orinaba y las hormigas iban atrás de esa orina, obviamente eso quería decir que esa persona tenía diabetes, ¿sí? Son datos históricos que ya han sido mencionados en muchos papiros, hace 1500 años antes de Cristo y hace 1000 años antes de Cristo. Apolonio de Memphis, él acuñó el término de diabetes. ¿Y por qué lo acuñó este término de diabetes? Porque lo acuñó a partir del vocablo que decía día, ¿ya? Y día es a través, y vetes es pasar. Entonces, Apolonio lo definió al término diabetes como una explicación para definir un estado de debilidad, de intensa sed y poliuria. ¿Qué es la poliuria? Orinar a cada rato, ¿sí? Entonces Apolonio de Memphis, hace muchos siglos, él ya acuñó este término de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es la diabetes? Diabetes es aquella situación en la que los niveles de azúcar, bueno, y pues yo no como tanta azúcar, decimos nosotros, no, espera. Lo que pasa es que el azúcar nosotros le denominamos a la concentración de glucosa que hay en tu sangre. Pero ¿de dónde provino esta glucosa? Esta glucosa proviene de los carbohidratos que tú consumes. Por ejemplo, proviene del arroz, proviene del plátano, de la yuca, del maíz, proviene del trigo, proviene de algunos cereales. Entonces, cada vez que tú consumes un carbohidrato, este carbohidrato se digiere y de ahí es donde sale la glucosa que absorbe el intestino y la concentra a nivel de la circulación sanguínea, o sea, en la sangre. Pero obviamente, por ejemplo, tú desayunas y después de media hora se eleva la glucosa. Tú almuerzas y luego se eleva la glucosa. Tú meriendas y luego se eleva la glucosa. Pero obviamente hay un órgano que se llama páncreas. Y este órgano llamado páncreas es el encargado de producir insulina. ¿Y qué juego tiene aquí la insulina? La insulina, cuando detecta que sube la glucosa a nivel sanguíneo, entonces el páncreas produce insulina y esa insulina capta la glucosa y la puede meter dentro de las células. Eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Normalmente sucede así, pero la pregunta es, ¿cuánto carbohidrato nosotros consumimos todos los días? En el desayuno, en el almuerzo y en la merienda. Entonces, las demasiadas o altas cantidades de carbohidrato hace que hayan altas concentraciones de glucosa a nivel sanguíneo a tal punto que llega un momento en que nuestro páncreas no puede seguir haciendo insulina o la insulina que producimos ya no es de calidad. Y ahí es cuando no puede entrar la glucosa a las células y se concentra demasiado a nivel sanguíneo.
Y eso es lo que nosotros denominamos como diabetes. ¿Sí? Asociado a esta terminología de concentración de glucosa que circula en la sangre, a eso se llama glucemia. Entonces, ¿qué es la glucemia? La glucosa que está concentrado circulando en la sangre. Pero también hemos escuchado otro término que se llama hipoglicemia. ¿Qué es la hipoglicemia? En cambio, cuando los valores están muy bajos a nivel circulatorio. Normoglucemia quiere decir valores normales de glucosa en la sangre. Hiperglucemia, o sea, arriba quiere decir hiper, es sinónimo de arriba. Entonces, hiperglucemia quiere decir que valores altos de glucosa a nivel de la sangre. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos entendiendo poco a poco con esta terminología. Nosotros comemos el arrocito, comes los tamales, comes el pan, los pasteles, comes los fideos, ¿sí? Cada vez que tú comes estos carbohidratos, llegan a tu estómago. En tu estómago todo esto va a ser digerido hasta fragmentaciones más pequeñas de todo este alimento y de ahí es donde sale la glucosa. Esta glucosa es absorbida por las vellosidades intestinales y pasa al torrente sanguíneo. Cuando llegan, aquí está esta representación en este gráfico de la glucosa, miren estos cuadritos, eso se puede decir que es la glucosa. Entonces, cuando se eleva la glucosa, la concentración de glucosa en la sangre, automáticamente el páncreas produce insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona. ¿Quién la produce? El páncreas. Ya. Entonces, llega la glucosa a nivel sanguíneo y automáticamente se produce insulina. Y ahora, ¿qué va a hacer la insulina? La insulina llega a las paredes de la célula y activa un receptor. Se activa el receptor. ¿Para qué lo activa la insulina, este receptor? Para que dé paso a la glucosa, o sea, para que la célula absorba la glucosa y la célula va a utilizar esa glucosa en forma de energía para las diferentes funciones que hacen nuestras células. Eso es lo que sucede cada momento, cada instante que tú comes y después de la comida. Llega, aumenta la concentración de glucosa a nivel sanguíneo, eso estimula que el páncreas produzca insulina. La insulina llega a nivel de las paredes de las células, a los receptores, y esto permite que se abra y entre la glucosa a la parte interna de la célula. Eso sucede en condiciones normales. Entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes es el simple hecho de que la insulina, en primer lugar, no se produzca en la cantidad necesaria, o que la insulina no haga su función de abrir estos canales. Aquí está el receptor esperando que llegue la insulina y la insulina nunca llega, o no hace su acción. Al no hacer la acción, la insulina, a nivel de las paredes de las células no se abren y no da paso a la glucosa. Al no dar paso a la glucosa que ingrese a la célula, pues estas concentraciones de glucosa se quedan a nivel sanguíneo. Y ahí es cuando se eleva el azúcar en la sangre, lo que nosotros conocemos en la actualidad. Pero ¿qué le pasa a la célula? La célula simplemente se muere de hambre. La célula entra en periodos de inanición donde ella no puede hacer sus funciones, entonces el paciente diabético se vuelve débil, no puede cicatrizar sus heridas, se altera el sistema nervioso, siente mareos, siente mucho hambre. ¿Por qué? Porque la célula le dice, me estás matando de hambre, come por favor. Y esa persona diabética que ya no le funciona bien la insulina, empieza a tener hambre. Por una parte, porque la célula le dice, hey, yo quiero comer. Mientras tanto que a nivel sanguíneo, a nivel de la circulación, hay altas cantidades de glucosa.
Entonces, estas altas cantidades de glucosa vuelta despierta otro estímulo a nivel de nuestro cuerpo y le dice, hey, por favor, necesito que tomes agua porque hay demasiada azúcar en la sangre. Y por eso el paciente diabético tiene hambre, tiene sed, tiene debilidad, se le oscurece la vista, tiene mareo. ¿Por qué? Por todos, es resultado de todos estos eventos. Que la glucosa no puede entrar a la célula, que las células están muriendo de hambre. Sin embargo, afuera, a nivel sanguíneo, hay altas concentraciones de glucosa que le estimula la sed a la persona para que diluya todo esto. Y mucha de esta azúcar termina eliminándose a través de la orina. O sea que nuestros riñones, viendo esta alta carga de glucosa, se sacrifican ellos con tal de sacar este exceso de glucosa. Sin embargo, la persona tiene hambre, sigue comiendo, pero sigue el hambre. Es un hambre que no se sacia. Es una sed que no se sacia, porque el cuerpo se nos está dañando. ¿Sí? Entonces, miren y analicemos lo que es la diabetes. Hay muchos tipos de diabetes. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que inclusive da a los niños, da a los jóvenes. Se le denominaba también como la diabetes juvenil. ¿Por qué razón? Porque era por un defecto, puede ser genético, por un defecto autoinmune, donde no hay insulina, y como no hay insulina, no puede absorber la glucosa a las células y tenemos todos los eventos. También tenemos la otra diabetes, que es la presentación más común en nuestras poblaciones, que es la diabetes mellitus tipo 2. Esta diabetes mellitus tipo 2, en cambio, es por sobrecarga de alimento. O sea, que nosotros, lamentablemente, por nuestra dieta latinoamericana, está basada en mucho carbohidrato, combinamos muchos carbohidratos y como consecuencia de eso tenemos altos niveles de azúcar, donde nuestro páncreas ha tenido que trabajar los últimos 5, 10, 20, 30, 40 años al máximo y llega un momento en que el páncreas dice, ¿sabes qué? Ya no tengo material para hacer insulina. ¿Sabes qué? Sí voy a hacer insulina, pero la poca insulina que hago es de mala calidad. Pues ¿sabes qué? Simplemente ya no hay de dónde hacer insulina. Así de simple. Pueden haber otras diabetes, por ejemplo, por cirugías, por desnutrición, por medicamentos y también las mamitas que quedan en gestación también pueden desarrollar la diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, como nos podemos dar cuenta, hay muchos tipos de diabetes, ¿sí? Aquí está la diabetes tipo 1, que es de origen genético y afecta principalmente a niños, adolescentes. Por lo general, la población con esta condición presenta muy buenas condiciones de salud y peso saludable. Sin embargo, desarrollan diabetes. Pero ya les digo, esto es por un origen genético o autoinmune. Luego pasamos a la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 afecta principalmente a la población adulta, ¿sí? Y esto cada vez está ganando más terreno. Antes se veía la presentación de la diabetes arriba de los 40. Ahora se está viendo a los 30 años, a los 20 años, inclusive adolescentes están con diabetes. ¿Y saben por qué? Porque está estrechamente relacionado con el síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que la diabetes se lleva de la mano o es amiga o prima hermana, ¿saben con quién? Con el sobrepeso, con la obesidad, con la falta de actividad física, con el bajo consumo de fruta y verdura y especialmente la falta de consumo de agua. Entonces, mira, si nosotros no consumimos suficiente agua, no comemos suficiente fruta, suficiente verdura, la fibra, y perdemos el control del peso y nos empezamos a subir de peso, pues tenemos un alto riesgo o altas probabilidades de desarrollar una diabetes mellitus tipo 2. La diabetes gestacional que se desarrolla en el embarazo se presenta
Generalmente durante toda esta etapa gestacional, pero luego una vez que da a luz, desaparece. ¿Y cuáles son las mujercitas que pueden desarrollar este tipo de diabetes gestacional? Aquellas que están con sobrepeso, aquellas que están con obesidad, tienen mayor probabilidad de desarrollar la diabetes gestacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha sido la diabetes? La concentración exagerada de glucosa a nivel sanguíneo. ¿De dónde proviene esta glucosa? Esta glucosa es como resultado del carbohidrato que nosotros comemos. El arroz, el guineo, la yuca, la papa, los fideos, el pan, los pasteles, las humitas, los tamales, las arepas. Todo eso tiene carbohidrato. Y últimamente nosotros abusamos inclusive de otros productos. Por ejemplo, abusamos de los lácteos, tomamos leche, tomamos yogur, bastante queso, bastante quesillo. Abusamos inclusive de las frituras. Entonces, consecuencia de eso, hay altas concentraciones de glucosa a nivel sanguíneo. ¿Sí? La diabetes tipo 1 o diabetes autoinmune se presenta generalmente en la adolescencia y en la infancia, en los infantes. Alrededor de la total de diabetes hay un 6 a un 15% del total de diabetes. La diabetes grave por deficiencia de insulina se presenta en un 9 a un 20%. Mientras tanto que la diabetes grave con resistencia a la insulina, donde se presenta más en pacientes obesos o con sobrepeso, se presenta entre un 11 y un 17%. Y la diabetes relacionada con la obesidad, 18 a 23%. Porque por eso, chicos, es importante que nosotros entendamos que tenemos que controlar nuestro peso. Si tú pierdes el control de tu peso, tú mismo te estás sentenciando a este riesgo de desarrollar una diabetes, ¿sí? Y la diabetes leve, que se relaciona con la edad, representan un 39 a un 43% de todas las diabetes. Mira esta tabla estadística. Se hizo indicadores que mostraran cuál iba a ser la prevalencia de la obesidad hasta el 2025. Y mira, en el año 2000 apenas teníamos 180 millones de diabéticos, ¿sí? En el mundo. En los países desarrollados habían alrededor de unos 80 millones de diabéticos. Y en países en vías de desarrollo habían alrededor de 100 millones de diabéticos. ¿En qué año era eso? En el 2000. Mira lo que ha pasado. En los últimos años, inclusive ya hay una curva que indica que en el 2025 vamos a tener 300 millones de diabéticos en el mundo. Y en países desarrollados ya van a estar como 90 millones. Pero en países de vías de desarrollo como el nuestro, está llegando arriba de 250 millones de diabéticos. O sea, que en nuestros países cada vez está subiendo de peso. Hay más sobrepeso, hay más obesidad y nosotros creemos que es normal estar con sobrepeso, que es normal estar con obesidad, pero no te das cuenta que tú te estás sentenciando a muchas enfermedades. Mira, a nivel mundial, ¿cómo estábamos? En el 97, 120 millones. En el 2000, mira, ya llegamos a los 250. En el 2010, mira en cuánto estuvimos, arriba de 200 millones. Y al 2025 vamos a superar los 300 millones de diabéticos. Y no es que ya son cifras nomás, son números nomás, no. Cada uno de estos pacientes diabéticos puede ser tú, puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, puede ser tu mamá, tu papá, tus primos, tus hermanos. Así de complicada está la situación. Y no es que ya tiene diabetes, ya tiene, no. Es un costo económico por mantener un paciente diabético.
porque el diabético cuando ya desarrolla la enfermedad tiene muchas limitaciones. Se empieza a degenerar y a dañar sus tejidos. Muchos de ellos pierden su trabajo, muchos de ellos les da pie diabético, hay que amputarles un pie o las dos piernas. Muchos de ellos se quedan ciegos, muchos de ellos sufren de presión alta. Muchos de ellos ya no pueden comer la comida normal, tienen que limitarse a ciertos alimentos. Muchos de ellos tienen que ponerse insulina. Muchos de ellos van a terminar con insuficiencia renal, conectados a una máquina 2, 3 veces a la semana para filtrarle la sangre porque dañaron el riñón. Entonces, estas cifras son alarmantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar decisiones determinantes para nosotros evitar ser un número más de estas estadísticas. ¿Sí? Entonces, chicos, ese es el panorama a nivel estadístico, qué es lo que nos espera en los próximos años si nosotros no hacemos cambios en nuestra alimentación. Entonces, la diabetes, las más típicas es la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil y la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas del diabético? Que tiene visión borrosa, tiene fatiga, o sea, siempre está cansado, siempre está con sueño, inclusive tiene ganas de orinar a cada rato. La poliuria, eso es ganas de orinar a cada rato. A pesar de que no tomen mucho líquido, quieren ellos estar orinando, claro, porque necesitan sacar. Ellos también tienen problemas porque tienen mucha sed, tienen mucho hambre e inclusive tienen problemas de adormecimientos. Ya no sienten igual que cualquier otra persona. Se adormecen los dedos de las manos, se adormecen los pies, las piernas, y por eso es que ellos son bastante frágiles, tienen una alta probabilidad de desarrollar heridas. Y esas heridas que se producen, es muy difícil la cicatrización. Así que es importante que nosotros empecemos a hacer esas correcciones. Hasta el momento, en hombres se presenta en un punto 8.3%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por lo menos de cada 10 hombres, uno va a tener diabetes, igual que las mujeres. En las mujeres desde el 9.1%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Igual que se va a presentar, de cada 10, una mujer va a tener diabetes. Y la edad de presentación de la diabetes es de los 20 a 50 años. Así que todos estamos ya en este alto riesgo de desarrollar una diabetes. 382 millones de personas ya tienen diabetes en este momento, 2021. 175 millones no saben que son diabéticos. ¡Wow! Esperemos que no seas tú. Espero que te hagas un control de glucosa en ayunas y verifiques si tienes o no tienes diabetes. 175 millones entonces no saben que son diabéticos. ¿Sí sabes por qué no saben? Porque no se hacen un examen, porque no se hacen los exámenes anuales que normalmente tendríamos que hacernos. O porque tenemos miedo ir a donde el médico porque me va a decir que tengo diabetes. Muchos de nosotros somos muy miedosos y por eso no nos arriesgamos a hacernos un examen, le tenemos miedo al médico, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para nosotros desarrollar la diabetes? Historia familiar, o sea que alguno de nuestros padres, abuelos o tíos hayan tenido diabetes. La falta de ejercicio, la falta de movimiento, la dieta no saludable, la dieta rica en carbohidratos, en harinas, en trigo, en maíz, en arroz, en snack, en comidas rápidas, en frituras, ¿sí? Y el sobrepeso u la obesidad, ¿sí? Entonces, la diabetes tipo 1 era una diabetes genética, una diabetes que se producía también por autoinmunidad. Solo el 5% de las personas con diabetes tienen este tipo. Generalmente se les diagnostica a niños y adultos jóvenes que son los que presentan este tipo de deficiencia, ¿sí? O sea, su insulina no la produce.
Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes infantil? Sensación de oído tapado, zumbido al oído, dificultad para aprender, comprender o dificultad del desarrollo cognitivo, demora para las respuestas y preguntas, generalmente tienen vértigo, pasan con desequilibrio, deterioro de la visión, mal desempeño escolar, mareos y náuseas. Esos son los niños que necesariamente hay que hacerles un examencito de sangre para ver cómo están esos valores. Y si obviamente están muy altos, pues sería una diabetes infantil. La diabetes tipo 2, que es la más clásica, se presenta en adultos. Adultos maduros, se creía, pero ahora ya sabemos que se presenta también en adolescentes. Partes iniciales de la enfermedad, al principio es asintomática, simplemente un leve cansancio, están con pereza y como si nada, siguen haciendo sus actividades normales. ¿Por qué? Porque todavía no está muy avanzada. Como quien dice, el cuerpo todavía resiste, aguanta. Pero luego ya aparecen síntomas como la sed, las ganas de orinar o la baja de peso espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Que de un rato a otro, sin hacer nada, haciendo lo mismo que siempre hacía, empiezo a bajar de peso. Cuando tengo esas bajadas de peso súbitas, quiere decir que a nivel metabólico algo está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es eso? Ya no ingresa la glucosa a las células empieza a devorar a sí misma, a devorar empieza a sacar energía de los propios tejidos, porque no hay de dónde. Entonces se come todas las reservas y eso hace que nosotros bajemos de peso de la nada, ¿sí? La diabetes tipo 2, la diabetes mellitus, es un trastorno entonces del metabolismo de los carbohidratos por hiperglucemias crónicas, o sea, que empieza a elevarse la glucosa a nivel sanguíneo no por una semana, sino esto ya va más de un mes, más de 3 meses, más de medio año e inclusive hasta un año. Entonces, el trastorno metabólico de la diabetes mellitus va a complicar otros órganos. Por ejemplo, la circulación. Hay mayor depósito de grasa a nivel de las arterias, ¿sí? Inclusive puede aumentar el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular, un derrame facial. A lo mejor aumenta el riesgo también de un paro cardíaco y el corazoncito como que se me quiere salir del pecho, como que lo siento apretado, como que tiene que hacer más fuerza. ¿Producto de qué? Producto ya de la diabetes, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos diabetes? ¿Por qué desarrollamos diabetes? Nosotros desarrollamos diabetes porque subimos de peso, subimos demasiado de peso, ¿sí? Acuérdate, ¿cuánto es nuestra talla? En centímetros, 180 centímetros mides, menos 100, cuando debería estar pesando más o menos 80 kilos. Mides 160 centímetros, menos 100, debería estar pesando 60 kilos. Pero si tú estás con 5 kilos de más, con 10 kilos de más, con 20 kilos de más, pues obviamente estás haciendo trabajar a tu cuerpo exageradamente. Y ahí es cuando vienen las complicaciones. Consumimos mucho carbohidrato, mucho azúcar o muchos alimentos procesados. Eso también nos daña. Por ejemplo, hay alimentos, y no son alimentos, son golosinas. Nos encantan los caramelos, las galletas, los helados, la cerveza, el alcohol. Pues eso también puede estimular la diabetes. La falta de hacer actividad física, o a lo mejor pues, tengo un familiar que tiene diabetes. Si tú tienes ya una persona diabética en casa, tú tienes que cuidarte todavía más. ¿Por qué? Porque genéticamente ya tienes un predisponente, ¿sí? ¿Cuánto nosotros deberíamos de tener de cintura? Exagerado, 97 centímetros en hombres. Exagerado, 87 centímetros en mujeres. Pero si tienes más de eso, mucho cuidado. La diabetes tipo 2 es benigna. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede controlar. Claro, ya no vamos a podernos, algunos dicen, es que yo quisiera algo que me cure esto. No, doctorcito, dice, deme algo que me cure y de ahí ya vuelvo a lo mismo. No,
Es que si tú llegaste a niveles de glucosa alto, a triglicéridos, colesterol alto, a sobrepeso, tú llegaste porque tienes hábitos no buenos. Entonces hay que corregirlos. Pero muchos de nosotros malentendemos esto y decimos, ¿hasta qué tiempo no puedo comer pan? ¿Hasta qué tiempo no puedo tomar leche? ¿Hasta qué tiempo no puedo comer azúcar? Cuando tú dices eso, no entiendes el concepto. De repente, cuando te vas de fiesta podrás, pero ya tienes que reducirle. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya lo manifestó. Por eso es importante controlarlo, ¿sí? ¿La diabetes se puede convertir en maligna? Sí, sí se puede convertir en una enfermedad maligna, una enfermedad que te destroce tu organismo. ¿Y cuándo se puede convertir en eso la diabetes? Cuando no se la controla. Muchos de nosotros ya fuiste donde el médico, ya te vio que tenías una glucosa arriba de 120, arriba de 130, de 140 y no le paraste bola y seguiste haciendo lo mismo. No es que ellos no saben, no, yo sí como bien, pásame nomás mi pan, de algo me de morir. Claro, como estás iniciando no pasa nada, pero más adelante lo que estás haciendo es dañando tu riñón, dañando tu hígado, dañando más tu páncreas del que ya está. Y ahí es cuando se vienen las complicaciones, chicos y chicas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para yo desarrollar una diabetes mellitus tipo 2? La obesidad, el sobrepeso, la presión alta, el que yo no consuma agua. Por eso es importante consumir agua, chicos y chicas. El agua es fundamental para la función de tu cuerpo. Tu sangre está hecha de agua. Tu tubo digestivo está o funciona con agua. Y si tú no consumes agua, pues dime, ¿cómo te desintoxicas? Si tú no consumes agua, ¿cómo produces orina de calidad? ¿Cómo produces heces de calidad? La dislipidemia, el descontrol del consumo exagerado de grasas, de frituras, de chanchito. Todo eso no me complica. La vida sedentaria, la falta de hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, todos estos son factores de riesgo. Entonces, aquí tenemos el estómago, lo que nosotros comemos llega aquí, aquí lo baja hasta el tubo digestivo, la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, ahí se absorbe la glucosa y la glucosa al elevarse a nivel sanguíneo, eso estimula a que el páncreas produzca insulina, se produce la insulina a nivel sanguíneo, llega y esta permite abrir las células para que pueda ingresar la glucosa. Eso sucede normalmente. Pero cuando tenemos diabetes, el páncreas primero no puede producir insulina. O si produce insulina es de baja calidad y producimos resistencia a la insulina. Entonces, miren, llegó el alimento al estómago. Una vez que llegue el alimento al estómago, esa comidita se va a convertir en glucosa, se absorbe en el intestino delgado, pasa a la circulación la glucosa. Una vez que está en el torrente sanguíneo, la glucosa se elevó, estimula el páncreas para que este páncreas produzca insulina. La insulina va a abrir las células para que ingrese la glucosa. Pero ahí viene el problema, que muchas de las veces nuestro páncreas produce suficiente insulina, pero no hace su función de insulina. O hay demasiada cantidad de glucosa a nivel sanguíneo que no es suficiente la cantidad de insulina que produce nuestro páncreas. ¡Wow! O la insulina es de mala calidad. Entonces, no se puede absorber la glucosa a nivel sanguíneo, a nivel celular, y se aumenta las cantidades de glucosa en la sangre. ¿Y quién tiene que sacar todo eso? Tu riñón. Ahí es cuando se empieza a dañar el riñón. ¿Por qué tengo diabetes mellitus? Factores genéticos, factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? No tomar agua, no comer fruta, no comer verdura, comer muchos alimentos procesados, mucha grasa, mucho chanchito, mucho mote, mucho arroz, mucho pan, ¿sí? Y todo eso va a afectar, inclusive hasta el estrés.
Si tú eres una persona que pasa muy estresada, también produces mucho cortisol y eso desequilibra la función de la insulina. O es que como mucho simplemente, no me lleno con un platito, me como dos, me como tres, o estoy comiendo y picando a cada rato la comida, porque muchos de nosotros también puede ser por el sistema nervioso. Estoy preocupado, estoy tenso, tengo miedo, tengo problemas en mi vida, entonces se me desarrolla la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Ganas de distraerme comiendo para sentirme saciado. Entonces me como un pan, voy a la cocina, me como una fruta y después de 2 minutos ya sigo con hambre, otro pan y así sucesivamente. Como a cada rato, ¿sí? Entonces eso también puede desarrollar diabetes, así es, también puede desarrollar diabetes. Por eso las personas que sufren o que piensan mucho tienen una alta probabilidad de desarrollar también diabetes, ¿sí? Cuando ya hay altas concentraciones de glucosa a nivel sanguíneo, podemos tener la poliuria, orinar a cada rato, la polifagia, tener ganas de comer a cada rato. Sin embargo, me siento cansado, tengo visión borrosa, se me adormecen las manos, a lo mejor empiezo a perder peso de la nada y úlceras que no cicatrizan, ¿sí? Entonces, para nosotros entender cómo evitar esta diabetes, vamos a entender que hay que conocer los alimentos, que hay alimentos que son que tienen o producen mucha carga y de insulina. Entonces, miren, nosotros somos los que elegimos. Aquí hay golosinas, aquí hay una dona, aquí hay los pasteles, las golosinas, el pan, pero a su otro lado, ¿qué hay? Hay brócoli, hay rábano, hay tomate, hay manzana, hay mandarina, hay espinaca, hay berro, hay lechuga, hay maduros, y tú eliges de qué lado de el alimento vas a consumir. Es tu elección. Tú eliges seguir comiendo más arroz, más mote, más tamales, más pan. Tú eliges. O tú eliges comer más ensalada, más brócoli, más col, más coliflor. Y muchos de nosotros decimos, es que a mis hijitos no les gusta. Pues si ni a los papás les gusta, ¿cómo les va a gustar a los hijos? Cuando tú tienes un paciente diabético en casa, es un jalón de orejas que te quiere decir, cambia por favor la alimentación. Bájale al arroz, bájale al pan, bájale al aceite, bájale a las carnes. Come más fruta, come más verdura, come más col, más lechuga, más espinaca, más pimiento, más tomate, más rábano, más pepino. Come más de eso. Eso nos quiere decir cuando nosotros tenemos ya un paciente diabético en casa. Esta es la lista negra de los alimentos que tendríamos que ya evitar. Edulcorantes artificiales. Pero muchos dicen, pero si yo no como eso. Y cuando comes papas fritas, y cuando comes pan, y cuando comes galletas. ¡Wow! Azúcares y derivados. Cuando nos gusta la gaseosa, la gaseosa tiene altas concentraciones de azúcar que dañan tu cuerpo. Cuando comemos pan, está bien, cómete un hito, pero comemos 2, comemos 3, comemos 4 y nos dejamos llevar por el gusto. Y alimentos ultraprocesados. Papá, dame para una papita. Papá, dame para una galleta. Papá, dame para un helado. Papá, dame para un refresco. Toma más azúcar, toma más azúcar, toma más azúcar y lo estás llevando a una diabetes a tu hijo, ¿sí? ¿Cuál es la lista verde de los alimentos que deberíamos nosotros priorizar? Verduras sin almidón, verduras naturales, ¿sí? Eso nos ayuda muchísimo. Carnes, pescados, pero si es carne roja, 2 a 3 veces a la semana. Huevos, ojalá huevitos de campo, de gallinitas de campo sería lo mejor. Aguacates, el pepino, el brócoli. Lácteos está bien, pero no mucho, no en mucha cantidad, sino hay que ser conservadores también, ¿sí? Entonces, si a ti se te antoja comer chocolate es porque te falta complejo B,
te falta cromo. Mejor comes semillas de girasol. Si a ti te encantan los helados, te encantan las galletas, es porque te falta magnesio, te falta agua. Por favor, come más fruta. Si a ti te encantan los panes, los panecillos, los pastelillos, es porque te falta fibra, te falta energía, te falta glucosa. Mejorándote por las semillas secas. Pero si a ti te gustan los alimentos salados, las papas fritas con bastante salsita y todas esas cosas, pues te falta fibra, electrolitos y agua. Por favor, come verdura. Y si a ti te encanta el pollito frito, el huevito frito, la carne frita, es porque te falta grasas saludables, omega 3, porque te falta calcio. Así que empieza a comer aguacate, almendras, nueces. Eso tiene ácidos grasos esenciales. Pero mira lo incoherentes que somos. Muchas de las veces dicen, no, a mí no me ponga aguacate, eso es mucha grasa para mí, me hace daño. Y la carne frita, eso sí, póngame ojalá el doble. Mira las incoherencias que hacemos, ¿sí? Entonces, índice glucémico. ¿Qué quiere decir el índice glucémico? Que hay alimentos que degeneran tus tejidos, que hace trabajar demasiado a tus órganos. Y dentro de estos tenemos los carbohidratos refinados y los alimentos con poco índice glicémico o índice glicémico bajo, mira, frutas y verduras, ¿sí? Entonces tenemos alimentos de bajo índice glicémico, de medio índice glicémico y de alto índice glicémico. ¿Cuáles creen que son los alimentos de alto índice glicémico? Alto índice glicémico, el maíz, tamales, humitas, el arroz, el trigo. ¿Y qué proviene del trigo? El pancito, los pasteles, los fideos, el mote, alto índice glicémico. Medio índice glicémico podría ser el plátano, podría ser la yuca, podría ser el camote, medio. Y bajo, las verduras. Por eso es que tu plato tiene que ser más lleno de verduras y poco carbohidrato, ¿sí? Aquí está. Alto índice glicémico. Mira, a quien le gustan los cornflakes y con yogur o con leche, alto índice glicémico. El arroz, las papas fritas, ¿sí? ¿Qué más? Aquí tenemos el pan integral o pan del otro, igual tiene altos niveles de harina, ¿sí? Ah, mira, aquí está el maíz, ahí está el chocolate. Moderado índice glicémico podría ser un arroz integral, podría ser una sopa de tomate, las frutas, los granos tiernos. Mira que un índice de glicémico de 68, o sea, más bajito. Por eso es importante empezar a comer mucho grano tierno, porque primero tiene aminoácidos, tiene minerales y tiene moderado índice glicémico. Y bajo índice glicémico, pues ahí están todo lo que son las frutas y las verduras, ¿sí? Entonces, el índice glicémico, ¿qué hace? Cuando tiene alto índice glicémico, tu páncreas tiene que producir mucha insulina. Cuando tiene bajo índice glicémico, quiere decir que es un alimento que tiene más fibra y que tu páncreas no tiene que producir tanta insulina. Y lo mejor del caso es que te da saciedad, ¿sí? Así que si tú quieres, primero, sentirte saciado y empezar a bajar de peso, empieza a comer alimento con bajo índice glicémico. De esa manera mejoro mi salud. Pero si tú comes mucho arroz, mucho pan, mucha grasa, pues esto tiene alto índice glicémico. O sea, que llega a tu cuerpo, produce tu páncreas grandes cantidades de insulina y sin embargo se acaba rapidísimo la energía. A la hora ya tienes otra vez hambre. Y si no, ¿por qué crees? Tómate un jarro de café con un pan. Te comiste eso a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana y ya estás con hambre. Otro café con pan. 10, 11, ya estás con hambre. Nunca te sacies. ¿Por qué? Porque tiene alto índice glicémico, consume mucha insulina y te da poca energía. Eso es el colmo de los colmos, ¿sí? ¿Qué se considera como valores altos y bajos? Alto entonces está de 70 y 100.
medio de 56 a 70 y bajo de 50. Esos son los alimentos que te dan. Por ejemplo, bajo índice glicémico, fruta y verdura. Alto, una gaseosa. Una gaseosa te puede dar hasta 200, 300 de glucosa. Entonces, mira lo que se esfuerza nuestro cuerpo con tal de tratar de gestionar esta carga glucémica que nosotros le damos a nuestro cuerpo. Por eso es importante hacerte un control de glucosa. ¿Sí? Hazte un controlcito de glucosa. Primero, vas a salir de la duda. Segundo, si es que esté elevada, nos va a servir para poder hacer correcciones en nuestra alimentación diaria. Entonces, mira, bajo índice glicémico, las leguminosas, los frijoles. Alto índice glicémico, y está el arrocito, y están las papas. ¿Sí? Entonces, mayor índice glicémico, por ejemplo, los fideos. Pero bajo índice glicémico, ¿qué tal si a esos fideos los combinas con verduras? ¿Qué tal si a esos fideos les haces con unas zanahorias, le haces con unos brócolis, con coliflor? ¿Qué tal si ahí le pones unas espinacas, unas acelgas? Le bajas el índice glicémico. Pero ¿qué tal si tú haces lo contrario? A ese fideo tú le pones queso. Imagínate, subió demasiado el índice glicémico. Entonces todo depende de cómo nosotros empezamos a confeccionar nuestros alimentos, ¿sí? Entonces es muy diferente comer los fideos con salsa de tomate o comer los fideos con verduras. Solo depende de nosotros. Entonces, ¿qué es la diabetes? ¿Qué ha sido la diabetes? Que la insulina no puede coger y meter adentro a la glucosa, a la célula. Y si eso no sucede, si la glucosa no puede entrar a la célula, simplemente se produce la diabetes. Entonces, la diabetes es el resultado de una resistencia a la insulina que no puede meter la glucosa a la célula y también la deficiencia de secreción de insulina. Entonces, ¿de qué está hecha la insulina? La insulina está hecha de aminoácidos y ácidos grasos esenciales. ¿Dónde están los aminoácidos? Frijoles, espirulina, ahí están los aminoácidos. ¿Dónde están los ácidos grasos esenciales? Aguacate, semillas, pescado. Pero al pescado al jugo. Si tú coges al pescado y lo fríes, ya destruiste el omega. Toda grasa sometida a temperatura se daña, se satura, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todo esto, chicos y chicas. ¿Cuáles son las causas para yo desarrollar diabetes? Aumento de la grasa, antecedentes familiares, bajo nivel de actividad física y dieta deficiente y exceso de peso en mi cuerpo. Aquí están los factores de riesgo: sedentarismo, peso excesivo, edad superior a los 45 años, presión alta y antecedentes de algún familiar que tenga ya diabetes. Entonces, tengan en cuenta muchos estas sugerencias que nos pueden evitar de muchas cosas, chicos y chicas. Recuerden que si tengo presión alta o triglicéridos, colesterol alto y sobrepeso, obviamente yo mismo tengo una alta probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, acuérdense de esto. La diabetes se la mide en miligramos por decilitro. Si la glucosa está de 126 para arriba, diabetes. Pero si la glucosa está de 100 miligramos por decilitro a 125, estás en una prediabetes. O sea, urgente a corregir hábitos alimenticios. Pero si la glucosa está en 99, excelente. Tu páncreas todavía está funcionando. Pero este 99 no quiere decir que ya estás libre de la diabetes. Recuerda que hay que estar en el peso ideal, que hay que tomar agüita, que hay que comer fruta y hay que comer verdura. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Orinar a cada rato, hambre a cada rato, pérdida de peso de la noche a la mañana, cansancio, cambios de la agudeza visual, decaimiento. Esos son los síntomas del diabético, ¿sí?
Sed constante, deseo de orinar a cada rato, me aumenta el hambre, visión borrosa, siempre cansado, heridas que no sanan, pérdida de peso repentina, inclusive hasta problemas sexuales. Pierdo la potencia sexual, ¿sí? Y también se puede detectar diabetes por otro tipo de síntomas menos frecuentes. Por ejemplo, infecciones de vías urinarias a cada rato, ausencia de menstruación en mujeres, aparición de impotencia en los hombres, dolor abdominal, adormecimiento de las piernas, adormecimiento de los brazos, ¿sí? Todo eso puede llevarnos a una diabetes, ¿sí? Así que si ya eres diabético, por favor, sé ordenado. Asiste a tus controles, identifica los alimentos que puedes comer, hazte tus controles de glucosa, ¿cómo está? Recuerda que después de 2 horas de comer, la glucosa tiene que estar en menos de 180 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Se eleva, obviamente, con mi carbohidrato, se eleva, pero luego produzco insulina y otra vez va bajando. Pero si sigue elevadísimo, pues hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay complicaciones cuando nosotros tenemos diabetes. Por ejemplo, una de ellas es la hipoglicemia, que los niveles de azúcar en la sangre son demasiado bajos a lo normal. Y cuando tenemos estas hipoglicemias podemos tener temblores, escalofríos, el corazoncito como que quiere salirse, hay una taquicardia, hay sudor, un sudor frío, me siento con cansado, como que me quiero desmayar, anoréxico, tengo hambre, me vuelvo muy impaciente, estoy irritable. Eso es la hipoglicemia. Y también puede haber el otro extremo, que es la hiperglicemia, cuando el azúcar sube más arriba de 180 miligramos por decilitro. Y esto sí recuerden, chicos. Máximo, el riñón aguanta hasta 180 miligramos por decilitro a nivel sanguíneo. Cuando sube más allá de esto, estás dañando tu riñón. Por eso es que el diabético termina dañando su riñón y hay que hacerle luego diálisis. Así que empecemos a hacer las correcciones adecuadas. Cuando tengo hiperglicemia, me produce mucha sed. Hay alteraciones de la piel, tengo mucho hambre, visión borrosa, calambres, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones del diabético? Neuropatías, o sea, que no siento mis manos, pasan adormecidas. Nefropatía, que daño mi riñón. Retinopatía, que empiezo a quedarme ciego. Puede haber desprendimiento de retina. Pie diabético, heridas que se producen en mis pies y no sanan. Inclusive presión alta y problemas del corazón. Miren, esta es una de las consecuencias más frecuentes, es el pie diabético. ¿Cuántas personas con diabetes por no saber escuchar, por no hacer correcciones en su alimentación, llegamos a este punto de tener que amputarles un pie o los 2 pies y dejarlos en silla de ruedas? Imagina, qué duro, qué difícil. Entonces, empecemos a hacer correcciones. Claro que hay tratamientos no farmacológicos cuando estamos empezando. Primero, hacer los controles de glucosa. Segundo, cambiar totalmente la dieta. Evitar predisponentes o agudizantes de la diabetes. ¿Cuál es el alcohol y el tabaco? Y empezar a hacer ejercicio físico. Sería muy primordial. ¿Puede ser prevenible? La diabetes, chicos, es prevenible en un 80%. ¿Cómo prevengo esto? Una alimentación saludable, balanceada, mantener mi peso adecuado, suplementos nutricionales. Hoy en día tenemos muchos suplementos que pueden ayudar muchísimo a nuestro cuerpo, cambiar el estilo de vida, tener una educación adecuada, entendiendo cómo funciona mi cuerpo y una actividad física regular. ¿Qué es lo que me lleva a la diabetes? Los excesos. Por ejemplo, exceso de peso, exceso de acidez, exceso de grasa corporal, exceso de colesterol malo, exceso de azúcar en la sangre, exceso de grasa abdominal, exceso de tóxicos, desechos, de agentes oxidantes en los aditivos de las comidas que yo consumo y exceso de malas bacterias intestinales. ¿Y cuáles serían las deficiencias? Deficiencias de nutrientes, antioxidantes, deficiencias de limpiar mi cuerpo, de detoxificarlo, deficiencia de ejercicio.
deficiencia de conocimiento, deficiencia inclusive de amor propio, ¿sí? Hay una forma de controlar también la glucosa. La forma de controlarlo es hacernos propiamente el control de la glucosa en sangre en ayunas, el cual tiene que estar menos de 126, ¿sí? E inclusive también para saber cómo ha estado la glucosa el último mes, los últimos 2 meses o los últimos 3 meses, para eso está la hemoglobina glicosilada, que debe ser menor al 7%, ¿sí? Control de la presión arterial, niveles de colesterol en su estado normal y triglicéridos, por favor. ¿Sí? Aquí están los niveles de la hemoglobina glicosilada. ¿En cuánto tiene que estar? 6. Ya, 7. No más de ahí. Pero si está arriba de 7, quiere decir que la glucosa ha estado en 180 a 210 miligramos por decilitro. O sea, estoy dañando mi riñón. Y si está en 9%, quiere decir que ha estado arriba de 210, 270. Y si está en 10 de hemoglobina glicosilada, ha estado en 270 y 300. ¿Puedes imaginar estos valores críticos? ¿Cómo no se va a dañar mi cuerpo? ¿Sí? Así que empecemos a hacer los correctivos. Por favor, evitemos llegar hacia una diabetes. ¿Cómo evito? Moverme. Elegir bien mi alimentación. Cuidar del consumo exagerado de azúcares, de golosinas, el chequeo de mi peso, cuánto estoy pesando, cuánto es mi talla, el consumo de granos tiernos, de granos enteros y masticarlos bien. Por favor, deja el tabaco y deja el alcohol, ¿sí? Entonces, tenemos una opción muy buena para nosotros controlar la diabetes, pero obviamente tienes que cambiar tu alimentación. Y para eso también nosotros tenemos suplementos. Por ejemplo, tenemos el calcio dietético, y este calcio dietético está enriquecido con polvo de calabaza para estimular la absorción de glucosa a nivel sanguíneo. Tenemos el micelio de Cordyceps. Recuerda que el micelio de Cordyceps, de acuerdo a la medicina tradicional china, tonifica la energía de riñón y eso estimula el equilibrio a nivel del metabolismo. La chitosa. La chitosa me va a ayudar a que no se absorban las grasas, a estimular de una buena microbiota intestinal. La espirulina va a saciar de aminoácidos a mis tejidos, porque tiene aminoácidos esenciales y no esenciales. El yogulán, que es la hierba de la inmortalidad, que tiene polifenoles, un potente antioxidante que ayuda a restablecer la homeostasis de nuestros tejidos y especialmente el funcionamiento de nuestras células. Y no se diga el selenio. El selenio va muy bien en los casos de diabetes porque estimula también al páncreas en la producción de insulina. ¿Sí? Así que el Cordyceps fortalece el sistema inmunológico, previene la aparición de tumores, controla episodios de asma y ayuda a tratar la diabetes tipo 2. Eso es el micelio de Cordyceps, ¿sí? De acuerdo a la medicina china, teníamos que la diabetes es un desorden, una deficiencia de yin, un aumento de calor, y esto afecta a 3 órganos importantes. ¿Cuáles? Pulmón, estómago y riñón. Entonces, cuando nosotros tenemos este problema, podemos empezar a manejar de esta manera, darle el Cordyceps, ¿sí? Que me va a ayudar muchísimo a controlar lo que es riñón, el ki de riñón, yogulán, pulmón y la chitosa, lo que es estómago. Y de esa manera podemos ayudar a controlar, ¿sí? También tenemos nuestro té antilípido, y el té antilípido estimula una limpieza desde el punto de vista de medicina tradicional china, estimula la limpieza del sistema digestivo, hígado, vaso, páncreas, ¿sí? Detoxifica, saca toxinas, pero al mismo tiempo permite un buen transporte de los nutrientes. Ayuda a bajar triglicéridos, colesterol, las glicemias, inclusive en la sangre. ¿Cómo es que se llama este té? El té antilípido. Tiene potentes antioxidantes, inclusive muy bueno para la presión alta. ¿Cómo lo tomo? 2 sobrecitos, los hago hervir en 2 litros de agua por 10 minutos y empiezo a tomar toda la mañana este tecito, ¿sí? Y créeme que te va a ayudar. Primero, son fitonutrientes. Segundo,
te va a dar el pretexto para que empieces a tomar agua y te va a detoxificar, ¿sí? Aquí están las tabletas de Yogulan, ¿sí? El Yogulan es el panocido y este estimula la síntesis de insulina. Entonces ayuda a bajar los niveles elevados de glucosa en sangre, ayuda a depurar hígado, ayuda a depurar vaso, estimula la actividad sexual, potente antioxidante, estimula el sistema inmunológico, excelente para tratar el pie diabético y también nosotros lo podemos tomar 2 cápsulas cada 8 horas. Y aquí tenemos también otro producto que se llama las cápsulas revitalizantes. Estas cápsulas revitalizantes tienen una sustancia que se llama el resveratrol. Y el resveratrol es uno de los potentes y grandes antioxidantes para proteger el sistema cardiovascular en caso de presión alta, en caso de triglicéridos, colesterol alto o arteriosclerosis. Y si tengo diabetes, puede proteger la vascularización de la retina para evitar que se dañe tu retina en caso de diabetes. ¿Sí? Aquí está el micelio de cordyceps. Micelio de cordyceps controla las glicemias. Ayuda a prevenir que tú desarrolles una diabetes mellitus tipo 2. Tiene una fuente alta de vanadio, que es un ultra oligoelemento. Estimula el sistema inmune. Acuérdate que también es un antibiótico natural. Por eso va muy bien cuando tenemos infecciones a repetición o recurrentes, como las infecciones de riñón, de pulmón, de hígado. Va muy bien. Estimula también la función sexual y se actúan de forma sinérgica con el Yogulan, ¿sí? El zinc es un componente también de la insulina. Es necesario para la síntesis de anticuerpos, para la inmunidad, para tener vitalidad, inclusive para la síntesis de la insulina. Entonces, nos va muy bien el zinc en los pacientes diabéticos. Y aquí está también el selenio. Así que, chicos y chicas, recuerden, hacerse cada 3 meses una buena limpieza de todo su cuerpo. ¿Y cómo vamos a hacer esta limpieza? Una detoxificación intestinal. Lo vamos a hacer con el té reductor y nuestra chitosan, ¿sí? Así que aquí está el pack para el control de diabetes. Recuerda, a la persona que te invitó a esta conferencia, dile, personalízame, yo necesito este producto, yo tengo tantos de glucosa en sangre, ayúdame a controlar, ¿sí? Y ellos te van a ayudar a personalizar de acuerdo a tus necesidades. Por favor, toma agua, evitemos llegar hasta estas exageraciones de desarreglos de nuestro cuerpo. Empecemos a prevenir, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. Excelente, chicos. Espero que les haya agradado esta conferencia. Recuerda que se quedan grabadas en nuestras páginas. Y recuerda esto, el secreto del éxito no es la suerte, sino la constancia. En pocas palabras se puede decir que la suerte no existe. Lo que existe es la constancia, la disciplina, las ganas de hacer bien las cosas, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos bien las cosas, cuando nos miran e inclusive cuando nadie nos ve. Sin embargo, hacemos nosotros las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Así que aquí está mi número de teléfono. Cualquier cosita me pueden consultar al WhatsApp. A veces no puedo contestarles directamente al teléfono, pero luego reviso sus mensajes y les puedo contestar. Nuestras conferencias se quedan grabadas en estas páginas de Bienestar con Alimentación Consciente, tanto en YouTube como en Facebook. Ahí están todas nuestras conferencias grabadas. Así que, chicos y chicas, espero que les haya agradado y nos vemos en otra ocasión. Que tengan una linda noche. Cuídense. Chao, chao.